Muchas gracias muchas gracias a ti. ¿Se escucha? Hablo un poco justita de voz. ¿Ahora? Tiene que ser, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. En realidad, muchas gracias por permitirme estar aquí. La verdad es que estoy aprendiendo mucho y no tengo mucho mérito. Mérito es esas grandes mentes como la de Juan Cruz, Ángel Luis González, Augusto Sarmiento, que me permitieron colaborar con ellos en algo que he hecho también parte de mi tarea, ¿no? Que es, espero compartirlo con ustedes, hacer accesible uno de los grandes tesoros del pensamiento español, que no es español más que por origen, que está llamado a la universalidad. Ya lo demostraron en el siglo XV, XVI y XVII, y yo creo que ahora tenemos una tarea interesante de poder hacer unos estudios, reflexiones que sean fieles a esa llamada universal a plantear unas propuestas que me parece que son propuestas originales, a la altura de su tiempo, y que deberíamos interiorizar para también sean propuestas para nuestro tiempo, que creo que alguna semejanza hay, aunque de eso no voy a hablar. He de pedir perdón porque el texto que estoy presentando no está tan cerrado como me hubiera gustado, con lo cual en la parte final voy a hacer una serie de propuestas abiertas que de aquí a la entrega del trabajo para su publicación voy a terminar de cerrar. Eso es bueno porque significa que he abandonado un poco el camino más trillado en las posibles compartidas de Albania Editorial y me ha dejado una tarea que me parece que también es muy interesante, sobre todo con preguntas que creí que tenían cerradas, pero en el fondo se han abierto de nuevo, con lo cual hay que reconsiderar. ¿Sí? Con lo cual, cuando sea el tiempo me dices, porque o sea, ya la promesa de cerrar el trabajo ya la he dejado permitido. Bien. Los pasos recorridos para que las cuestiones teológicas medievales referidas a la gestión de los bienes que compete al ser humano llegaran al nivel de considerarlo un derecho a la propiedad, pueden marcar una travesía intelectual que ilumine los distintos momentos o etapas que a su vez sean indicadores de la forma mentis en que se encuentran. Pues como no puede ser de otro modo, a través de la discusión iniciada brevemente como de dominio, se acrisolan debates y determinaciones no solo teológicas y jurídicas, sino especialmente antropológicas, incluso digamos metafísicas de primer orden. En este recorrido nos encontramos con hitos significativos como la sistematización teológica de los maestros parisinos del siglo XIII o la actualización y revitalización intelectual realizada por Francisco de Vitoria en la Salamanca del siglo XVI. El interés por la figura de Jacob Almeida tiene mucho que ver con la influencia recibida por Francisco de Vitoria en París en temas, en enfoques y en metodología. Aspectos que detalladamente estudió García Villoslada en un trabajo, como se ha mencionado aquí, que todavía no ha sido sustituido, aunque esperemos que pues el interés por estos temas pueda permitir completar. Por supuesto, es de todos conocido que la eficacia del magisterio de Vitoria solo pudo ser posible, por un lado, por la preparación del terreno salmantino en fuentes y temas, como también, por otro lado, por la actualización que hizo en Salamanca de lo que aprendió en París. La presencia del pensamiento parisino en Vitoria es, como todos saben, innegable. Directa e indirectamente, algunas formulaciones del que fuera canciller Jan Gerson, 1363-1429, son continuadas y elaboradas para cumplir un significativo papel, no exento de crítica en algunos casos, en el seno de la Escuela de Salamanca. No cuestiono lo estudiado con tanta diligencia por García Villoslada o Bertrand de Heredia, principalmente en señalar como referentes, pero no maestros de Vitoria, a Meir, Almeida y sí como maestro Juan de Celaya. Espero que el estudio temático de las diversas cuestiones concretas que los conectan pueda mostrar de una manera más palpable el alcance de esa influencia
Y aunque la preparación de este trabajo, que no, repito, no tengo cerrado, sí espero cerrarlo en una cuestión de dominio y poder aportar algunas conclusiones. Es cierto que las cuestiones que han suscitado más interés en la breve pero intensa producción del maestro parisino Armand, 1480-1515, es la polémica sobre la potestad de la Iglesia mantenida en la tensión entre la Universidad de París y Tomás de Villó Cayetano. También la traslación de esos argumentos al ámbito político, donde, según Recalli, señala una visión reductiva del cuerpo político donde se pone como eje central al individuo. Armand, como se expresa, supone una propuesta refrescante, así lo califica, de la teología moral en el momento que están estudiando en París los dos fundadores de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, quienes abordan con el trillaje conceptual del pensamiento aristotélico tomista los temas que él aborda y que, según afirma este investigador, atemperan algunas claves de las versiones modernas. No podemos olvidar, como señala Bruno, la línea propuesta frente a Wycliffe ¿cómo se diría correctamente? Que inicia Gerson y que da valor al dominio, el sentido amplio y analógico que el ser humano puede ejercer el sentido propio. Pero yo creo que hay que subrayarlo. Dar valor al dominio, el sentido analógico, puede tener el ser humano y que puede ejercer el sentido propio. Verdadero dominio, con relativa autonomía de una verdadera causa, sin negar que tal señorío reside en sentido pleno y absoluto en Dios, Señor de todo lo creado, de quien ese dominio se recibe por participación. Aunque principalmente los textos más conocidos de Armand se refieren al dominio de jurisdicción en sus distintas formas, natural, civil, eclesiástico, etc., que pueden ser estudiados in extenso en comparación con el pensamiento de Vitoria en relación a las relecciones vitorianas y las lecturas correspondientes. Obviamente, las relecciones sobre el poder del Papa, del Concilio, sobre el civil y eclesiástico, etc. Se reforzará entonces la posibilidad de acceder a esa relación de dominio que el ser humano tiene sobre los bienes del mundo, para apartarnos un poco de esa lectura y más concretamente al tema que propongo abordar. Se reforzará la posibilidad de acceder a esa relación de dominio que el ser humano tiene sobre los bienes del mundo. Una cuestión más descuidada, según Burns, que la del dominio de jurisdicción, sobre el que también termina centrándose en su trabajo, lamentablemente, aunque se suponga un hito relevante en la formulación de los derechos subjetivos de propiedad en la formulación inglesa del siglo XX. Bien. Voy a obviar una biografía de Armand, que no tengo nada que añadir a lo que bien han expresado los autores que he citado. Es un hombre de una fulgurante carrera universitaria. Dice, si no me equivoco, que el propio García Beslada, que realizó en menos años, carrera de 12 a 15 años realizaron los estudiantes de teología, y su temprana muerte truncó bastante pues esa proyección, ese reconocimiento que había empezado a tener ya en los años 12 y 15. Entonces, no me voy a centrar tanto en la biografía de Armand, sino en el planteamiento en el que se puede enfocar esa relación de Vitoria con Armand, o qué puede ver Vitoria Armand en la cuestión concreta del dominio sobre los bienes. En esta cuestión particular del dominio, ¿qué comparten Vitoria y Armand? Más precisamente, ¿qué debe Vitoria a Armand? Restringo la revisión a esa cuestión a sabiendas que la presencia de Armand en Vitoria es más vasta, más amplia, tan solo si queremos ver los contenidos de los trabajos publicados por el francés, a pesar de lo breve el tiempo que pudo ejercer. Es decir, una presencia de Armand en Vitoria exigiría revisar
los textos de los Ustura Muralla, de la Almena y Vitoria, la cuestión del aumento de la caridad, la cuestión, bueno, obviamente todo el dominio de jurisdicción, pero también algunas cuestiones sobre el acto voluntario y voluntario que son muy apetecibles. Hay referencias, breves referencias en modo de citas en la edición que se ha hecho, la prima segunda de Vitoria, y ahí se ve que está presente, pero claro, investigarlo todo ello sería una tarea que obviamente no he realizado ni voy a presentarles. Pero, bueno, quién sabe. También podría ser un bonito tema de trabajo de tesis o de trabajo de TFG o de, ya que está el texto editado, es un brindis, ¿no? Creo que sí se debe recordar, como he trabajado en otro lugar, que para la cuestión del dominio sobre los bienes, el referente también para Vitoria es Juan Luis Escoto. Y la incorporación de ese desarrollo comentando la distinción 15 del cuarto libro de las sentencias. Un punto sobre el que Vitoria realiza un importante cambio metodológico. Resolver con la sistematicidad de la suma teológica del laquinate una importante carencia de las sentencias, un lugar específico donde abordar todo lo relativo a la justicia, especialmente conmutativa. Los teólogos parisinos, sobre todo desde el siglo XIV, nos atestigua el propio Vitoria, habían empezado a realizar detallados tratados sobre asuntos de moral económica y aquellas cuestiones donde se quiebra la justicia debida en las relaciones sociales, pero no encontrando otro lugar, son palabras de Vitoria, lo hacen a propósito del libro cuarto de sección 15, Pecado Penitencia, y en ella la restitución, sobre la frase que nadie piense que quien ha sustraído injustamente algo ajeno, que puede devolver, puede arrepentirse de aquel pecado y conseguir el perdón si no restituye lo sustraído. Así señala Vitoria, aquí pone el maestro una sola proposición respecto a toda la materia de restitución y la toma de Ambrosio. Y por causa de esta proposición, los doctores tratan aquí sobre la restitución. Y de esta forma, Santo Tomás solo realiza, obviamente en el comentario de las sentencias, una subcuestión que contiene 4 artículos hablando de la restitución de manera incidental, al modo como habla el maestro, Pedro Lombardo. Todos los antiguos lo trataban de manera semejante, y Escoto, en esta distinción, únicamente plantea 4 cuestiones, y solo 3 sobre la restitución. Pero los moderni, comenzaron a extender la materia sobre estas palabras del maestro, ya que no encontraron en él otro lugar donde pudieran tratar de manera más cómoda este tema. Marsilio, la que sigue a los antiguos, plantea poco nada, pero Mayo hace 50 cuestiones. Adriano también discute esto extensamente y en la Suma Teológica de Santo Tomás también discute extensamente estas cuestiones. El tema es que también Escoto, en esa breve pero interesante referencia sobre esta cuestión de la restitución, introduce la cuestión del dominio, especialmente porque restituir es restablecer el dominio primitivo y es exigible plantear cómo surge esa idea de que algo sea mío y algo sea tuyo, ¿no? Y de dónde viene la justicia de esa división de dominios. Efectivamente, Almain, siguiendo Escoto, elabora de este lugar los 4 artículos de los que desarrolla todo un tratado de justicia conmutativa, en edición que he manejado va de los folios 9 a 60. En él, la cuestión del dominio se encuentra principalmente a partir del folio 26 y se divide según esta estructura. En primer lugar, pregunta por el origen del dominio, de dónde se origina que esto sea mío y aquello tuyo. En segundo, pregunta por la diversidad de los modos mediante los cuales el dominio de uno puede ser transferido a otro, a saber cómo puede hacerse que una cosa mía sea de otro. El tercero, qué ocupación de cosa ajena es injusta y cuál justa. Y el cuarto responderá a lo preguntado elaborando una reflexión sobre el dominio civil. Y aquí ya señala la diferencia entre el dominio civil y el natural en la evangelización. Esto nos plantea un interesante paralelismo con el texto de Vitoria, aunque
Vitoria antecede varios elementos principales que quedarían omitidos de alguna manera en el texto de Armel. Por ejemplo, las distintas definiciones de lo que se denomina definición nominal, aunque luego hace alguna referencia a la identificación de ius con dominio, sobre todo asumiendo la definición de ius como facultas y potestas en relación con el dominio. La reflexión sobre cuál es el sujeto del dominio, un tema muy interesante. Y en el texto del Armel, como en el Escoto, se centra en lo relativo a la apropiación y división de las cosas, que también en Vitoria se confirma, se inicia con el derecho humano y que no es ni de derecho natural ni de derecho divino. Primera proposición del Armel que dice que precisamente esta división no es de derecho natural. Un dominio que, por otro lado, sí se apoya en el divino y natural, que el ser humano ejerce sobre todo lo real. No es de derecho natural la división, pero se apoya en la capacidad que el ser humano tiene también, que ha recibido de Dios en cuanto a imago Dei, que lo remite a toda la discusión medieval sobre esto. En cuanto a la segunda proposición, en el estado de inocencia todo era común, algo conveniente para el sustento y vida de la comunidad humana y adecuado a ese estado concreto, porque no había corrupción o perversidad, señala Armel. Aquí nos encontramos con una interesante limitación del texto que plantea Vitoria y que desarrollaré en otro lugar. El uso de los bienes, en el caso de Armel, queda restringido al sustento individual y a la pervivencia, por decirlo así, de la especie humana, ¿no? de la familia humana, de la comunidad humana. Aquí introduce Armel una descripción que realmente me ha interesado mucho y que me parece que puede dar una respuesta a un juego interesante, que es diferenciar las necesidades del individuo de las necesidades de la especie y cómo esto afecta, hablando de propiedad, a la protección. Para señalar también un elemento también interesante, que es la protección no proviene del pecado e incluso pudo darse en el estado de inocencia si se hubiera dado en ese estado de inocencia un consenso común entre los involucrados. Tema muy interesante, se puede conectar luego con el tema del dominio de jurisdicción, sobre todo el origen de la división asociado al consenso y al legislador autorizado. Algunas puntualizaciones. Estar incluido por la posición de Gerson no hace a Vitoria un defensor de sus propuestas. De esta cuestión relativa al dominio, si bien Vitoria acepta la crítica hecha por Gerson de que hay potestad de las realidades y no solo la que directamente emana de Dios, la excluye como capacidad exclusiva de los seres nacionales, no pudiendo hacerse extensiva a todo lo real. Según Gerson, onde es positivum quantum, habet identitate quantum del habet utilum. En esta línea sigue con la de Schumacher y hace de nexo de unión también al medio respecto de Gerson el papel que ocupa en la relación de dominio con ley y derechos. Este es un tema que se podría desarrollar más, pero me están diciendo que me parece que las líneas de trabajo principales para ver la profunda relación que hay entre Armel y Vitoria en este caso sería establecer que ya se anticipó interesante trabajo de profesor Cerca sobre jus y dominio en Conrado de Schumacher, en el contexto de Vitoria, la conexión entre Gerson y Conrado de Vitoria, específicamente en la relación que se establece entre dominio, jus, potestas y facultas. Me parece que este elemento, que algunos autores han criticado y otros autores han valorado según como quieran leer a Vitoria, plantea un juego de problemas interesantes, no solo por la definición de dominio vinculado con jus, que es un elemento que hay que tener en cuenta especialmente cuando se refiere a un dominio que se ha traducido enseguida a un concepto de entidad jurídica. En el caso de Vitoria está claro que el concepto de dominio, además de plantear una realidad de carácter jurídico, es una realidad que tiene un peso antropológico importante, con lo cual
plantear los matices que plantean en esta traducción de Gerson, Conrado, Albert y Vitoria en cuanto a qué significa jus como facultas y potestad. Potestad es de lo más interesante. En concreto, porque tras la misma afirmación, Vitoria dice algo que critica completamente Gerson, que es, hablamos de potestas y facultas, pero en cuanto a seres racionales, con lo cual se elimina que el sujeto del dominio puedan ser los seres no racionales. Por eso me parece que este tema es uno de los temas más significativos de esta conexión y al mismo tiempo la vinculación entre sociedad natural, autoridad y división de la propiedad que establece Vitoria y que tienen también unos matices muy interesantes, especialmente cuando se plantea ese consenso en la división de propiedad en el estado de inocencia, no planteando de una manera tan clara la posibilidad de que haya una autoridad civil en ese contexto. Entonces, son dos líneas que están abiertas que van a plantear, yo creo, una interesante comparación y que les dejo planteadas porque no la he cerrado. Entre otras cosas porque se ha complicado uno de los temas más interesantes, que es la previsión de nuevo de la función del dominio con la facultad. A mí se me ha complicado. Parecía que lo tenía claro, pero se me ha vuelto a complicar, especialmente por la limitación de las influencias tanto liberalistas como autonomistas en la definición vitoriana de derecho. La vuelta. Eso lo hace. Siento de perfecta exposición, pero